muy bien. Entonces, vamos a empezar con la clase, con la exposición, ¿verdad? De los grupos. Vamos a empezar con Álava, Juliet, Anchundia, Apolinario, Asensio, Balón, Balón y Basurto. Necesito que utilicen el formato de UXE, claro, y les falta el logo. Voy a escuchar su exposición, luego le haré las respectivas correcciones, ¿ya? Buenos días, compañeros y docentes. Nuestro grupo va a hablar sobre los procesos psíquicos afectivos, entre ellos la emoción, sentimiento, personalidad, carácter y temperamento. Listo. Entonces yo quiero que me hable la señorita Carla Balón, que me exponga primero. Buenos días. Yo voy a hablar sobre los sentimientos. Los sentimientos son estados afectivos del ánimo que surgen como resultado de una emoción hacia una persona, animal, objeto o situación. A diferencia de las emociones, estas son reacciones instintivas y orgánicas ante estímulos externos. Los sentimientos se originan cuando la emoción es procesada y valorada de manera racional. Por lo tanto, aunque los términos sentimientos y emoción no son sinónimos, están estrechamente relacionados, ya que los sentimientos son una consecuencia directa de las emociones experimentadas. Los sentimientos se los puedes clasificar en dos, los sentimientos positivos y los sentimientos negativos. Los sentimientos positivos son aquellos que generan una experiencia emocional agradable y beneficiosa, como por ejemplo la euforia, la admiración, el afecto, el optimismo, la gratitud, la satisfacción, el amor y el agrado. Los sentimientos negativos son los que experimentamos de forma desagradable, como el enfado, el odio, la tristeza, la indignación, la impaciencia, la envidia, la venganza y los celos. Gracias. ¿Solamente vas a poner eso? ¿Solamente va esa parte? Vamos, escuchemos a Melissa. Buenos días, yo voy a hablarle del temperamento. El temperamento tiene cuatro partes, que son el sanguíneo, el colérico, el melancólico y el flamático. El temperamento de comunicación está influida o determinada por nuestro tipo de temperamento. Es una combinación de rasgos de carácter para afectar la conducta de forma subcutánea. Estos rasgos de carácter se heredan a través de genes o son responsables con gran medida de manera en que nos relacionamos. Como les estaba diciendo, tenemos A ver, le cuatro voy a temperamentos. interrumpir su exposición porque usted me está pasando las diapositivas. Quiero que me exponga desde el inicio. No me pasen las diapositivas. Dije que todos tienen que saber del tema. Entonces me están pasando las diapositivas y no va a haber un orden. Entonces, todos tienen que saber del tema. Me va a exponer desde la primera diapositiva. Sí, me dijeron que las compañeras no habían entendido al inicio que es en orden. ¿Y no habían entendido? Creo que cada una comenzó a dar su tema y no comenzaron a poner desde el inicio. Creo que no habían entendido lo que Ay, usted a dijo al ver, inicio. mire, esa es una organización del grupo, no está organizado el grupo. Todos tienen que saber del tema. A ver, ¿qué son los procesos psíquicos afectivos? Álava. La exposición tiene que ser ordenada. Sí, los procesos psíquicos afectivos, ocupan un lugar central, en la comprensión del ser humano.
También estos procesos suelen incluir la emoción, el temperamento y muchos sentimientos. Y que con estas cosas uno llega a percibir cierta información de una manera y reacciona de otra manera dependiendo de cómo pasan estos sentimientos. En los procesos psíquicos afectivos tenemos que son un fenómeno psíquico de un carácter íntimo, eh, que estas abarcan emociones y, como estaba diciendo, influyen en la manera en que pensamos, percibimos, recordamos y tomamos decisiones en diferentes situaciones. Entre las características que tenemos, o sea, entre las características que están entre los procesos psíquicos, tenemos el subjetivo, duradero, intensos y multidimensionales. Tenemos que entre los subjetivos, que son las emociones y los sentimientos, las experiencias personales y las subjetivas, y que obviamente estas varían dependiendo de la persona. Tenemos los duraderos, que son las emociones que pueden perdurar durante periodos prolongados y que son un poco más efímeras. En intensos tenemos que son las emociones que pueden ser intensas, obviamente, y que tienen un impacto significativo en el estado de ánimo y el comportamiento de una persona. También tenemos multidimensionales, que son las emociones que pueden involucrar diferentes componentes, como el componente cognitivo, fisiológico y conductual. También tenemos que hay dos aspectos de los procesos psíquicos afectivos, el aspecto cualitativo y el aspecto cuantitativo. Entre el aspecto cualitativo tenemos que es dentro del aspecto que podemos mencionar que es la orientación de la conducta y la dirección de las actitudes ante una situación. Esto se refiere a las características y cualidades que definen el estado mental de una persona. Y se analizan elementos como la naturaleza de los pensamientos, las emociones, las percepciones y los comportamientos. En el aspecto cuantitativo, tenemos que en encontramos la motivación, la movilización, perdón, y el traslado de la energía orgánica, es decir, la intensidad y la duración de nuestras emociones. Esto se refiere a medidas objetivas y numéricas que se pueden evaluar y describirse en el estado mental de una persona. ¿Sigo o...? Ok. Tenemos la emoción. La emoción es un proceso psíquico afectivo fundamental que manifiesta una respuesta afectiva, intensa y breve ante estímulos específicos. Estos estímulos pueden ser internos como pensamientos o externos como una situación o un evento. También tenemos que las emociones son respuestas automáticas que tienen una función adaptiva. Esto ayuda a las personas a actuar de una manera eficaz ante una atención, ante un problema que tenga que solucionarse de inmediato. Entre las características de las emociones tenemos intensidad, duración y expresión conductual. En la intensidad tenemos que las emociones son experiencias afectivas y que Ya, también ahora va, ahí va a seguir Anchundia. ¿Cuántas diapositivas tienen ustedes? 19. 19. Anchundia, continúa. Anchundia está en sala, faltó. Entonces, Asensio Tamara. Anchundia faltó y también faltó Asensio. ¿Ellos sí colaboraron en el trabajo? Sí, creo que la que no colaboró fue la compañera Stephanie Basurto, que nunca contestó los mensajes del grupo. Ella no colaboró en la exposición. No.
Balón Heidi, Presente. continúe. A ver, tenemos lo que son las características de las emociones. Tenemos lo que es intensidad, que son las emociones, son experiencias afectivas poderosas que pueden variar en su grado de intensidad, desde leves hasta más fuertes. Duración. A diferencia de los sentimientos, las emociones tienden a ser de corta duración, surgiendo rápidamente y desapareciendo con la misma rapidez una vez que el estímulo Heidi, ha yo no le pasado. veo, Heidi, disculpe que le interrumpa, yo no veo, usted póngame, enfóqueme su cámara, enfoque su rostro, solamente le veo la cabeza. No lea, diga lo que usted estudió, lo que entendió. Todos tienen que ver la cámara. Tenemos lo que son expresiones conductuales, que para mí son emociones que suelen manifestarse externamente a través de las expresiones faciales, el lenguaje corporal y el tono de voz. También tenemos, siguiente diapositiva, tipos de emociones. Las emociones básicas, que existen emociones universales que son reconocidas a todas las culturas, como la alegría, la tristeza, miedo, sorpresa, ira y asco. Creo que estas emociones básicas son intuitivas y se manifiestan de manera similar en todas las personas. También tenemos lo que son, siguiente diapositiva, son las emociones complejas, que además de las emociones básicas, existen emociones que resultan ser la combinación de varias emociones básicas, como la culpa, la vergüenza, el orgullo a la gratitud. Tenemos lo que son los sentimientos. En sí, a diferencia de las emociones, eh, los sentimientos son, la emoción son algo que son reacciones instintivas y orgánicas ante el estímulo externo, que se originan cuando la emoción está procesada y valorada de manera racional. Tenemos, siguiente diapositiva, que son sentimientos positivos. Tenemos la euforia, que este sentimiento nos hace sentir en subidón en nuestra percepción de la vida, que es magnífica. También tenemos la admiración, que es cuando contemplamos o a algo, a alguien de forma positiva. El afecto es una sensación placentera de conocer con alguien, coincidir con alguien, conectar con alguien. Optimismo. El optimismo, percibimos la vida de manera positiva y sin miedo de hacerle frente. Tenemos lo que es la gratitud, que sentimos agradecimiento por alguien, ya sea mamá, papá, una persona muy cercana. Tenemos lo que son satisfacción, que es una sensación de bienestar por algo que ha ocurrido. Tenemos lo que es amor. Es un sentimiento complejo que expresa de- lo mejor de nosotros mismos, lo que queremos expresar y cómo expresamos nuestro afecto a una persona que queremos. Tenemos el agrado, que es algo que nos produce gusto, algo que nos gusta de manera positiva. Sentimientos, tenemos lo que son sentimientos negativos, como es el enfado. Es un sentimiento de disgusto o mala disposición hacia alguien o algo, cuando una persona no hace algo que nos gustó. Sí. También tenemos que el odio, que es un fuerte sentimiento de repulsa hacia una persona. Si le tenemos coraje a una persona. Tenemos lo que es la tristeza, un estado negativo que provoca malestar con tendencia al llanto, que cuando nosotros nos sentimos mal en sí. Tenemos lo que es indignación, que es el malestar ante algo que considera injusto. Tenemos lo que es la impaciencia, es el sentimiento de necesitar algo ahora, cuando nosotros no somos de esperar, si no queremos algo en ese mismo instante. Tenemos lo que es envidia,
sentimiento que produce al desear algo que no se tiene y que se posee de otra persona, como ya sea material o algo que, como digamos el cariño de otra persona, en sí. Tenemos la venganza, que es gana de hacer venganza, que no, pero no necesariamente hay que llevarlo al cabo. Es como que también viene siendo como un coraje a una persona y te pide eso y ya quedó como una venganza, venganza. Tenemos lo que son celos, sentimientos que surgen al pensar que vamos a perder a alguien que amo. No celos como a una persona y así. Tenemos lo que es la personalidad en el proceso psíquico afectivo. Tenemos como la formación de la personalidad, que son las experiencias emocionales tempranas que juegan un papel crucial en el desarrollo de nuestra personalidad. Tenemos la expresión de la personalidad, que es nuestra personalidad se manifiesta a través de la forma en la que experimentado expresamos nuestras emociones. Tenemos lo que es la adaptación, son procesos afectivos que nos ayudan a adaptarnos a nuestro entorno. Tenemos lo que también es genética, que es la predisposición genética para influir en nuestra tendencia a experimentar ciertas emociones y en cómo las regulamos. Tenemos lo que también son experiencias de vida, algo que vivimos a lo largo de nuestras vidas, especialmente en infancia, y tenemos lo que es cultura, que es, creamos forma, crecemos que influye en las normas y las expectativas sobre la expresión emocional y cómo se valoran diferentes emociones. ¿Sigo? O bien, tenemos Sí, lo que, porque tus otras compañeras no están. ya, Faltan dos. Son cinco. Mi esposo Álava, Achundia, comentario, balón, balón. Y me falta, que no ha expuesto, de las mm, que mencioné. es que comenzó a repetir, entonces estamos en orden y las que Es expusieron que ya. las exposiciones no van a ser en orden, yo les dije. Las exposiciones yo lo voy a escoger a los participantes. Nadie Entonces, va a poner en orden. Ustedes tienen que, eso sí, me van a pasar las diapositivas ordenadas cronológica, como van. Yo les decido quién expone, quién sí, quién no. Y los que faltaron fueron dos. Anchundia y Esencio no están en sala. Tengo falta porque tomé lista y no están. mm, ¿Ya? Entonces, para los otros grupos, nadie va a ser en orden. Y yo les comenté la semana pasada. tenemos lo que es el carácter, que es un conjunto de cualidades, valores, actitudes y comportamientos que definen a una persona. El carácter está estrechamente relacionado con la personalidad, pero se diferencia en que está más vinculado a la moralidad y a los principios que guían la conducta de una persona. Siguiente diapositiva. A ver, vamos a ver, ¿a quién le va a ayudar Apolinario? Apolinario, Sí, aquí estoy. continúe. Tenemos el carácter emotivo. Emotividad es que capacidad de una persona de experimentar emociones diversas con circunstancias, eh, de actividad, mm, conjunto de actividades o conductas que se llevan a cabo directamente. Resonancia, tiempo de impresión hacia un acontecimiento o lapso necesario para volver a realizar. Bien, a Características del ver, carácter. dame un ejemplo de cada uno. De la emotividad.
Mm, O sea que hay personas que, o sea, de que al tomar algo de una emoción, de si no es algo de felicidad, pueden haber varias emociones ahí mismo. Eh, no, yo no. A ver, ¿quién le ayuda? Apolinario, Álava. A ver, ¿quién le puede colaborar a su compañera? Un ejemplo de emotividad. Está facilito. O alguien de sala que desea participar. ¿Alguien de sala, por favor? En Vamos, la, chicos. en la emotividad, en lo que, como decía aquí en la diapositiva, que es expresar las emociones, también puede ser la capacidad que uno suele sentir ante una acción, no sé, tener como que una experiencia buena y como eso el resultado va a ser una emoción, una alegría. No sé, Ya, un examen que es pero, bueno y la emotividad es la alegría. pero un ejemplo, a ver, un ejemplo de la vida cotidiana. A ver, Puede ser un ejemplo cuando uno saca buena calificación, se pone feliz. exactamente. ¿Qué más? Cuando terminan la tarea. Ya. Así, es un ejemplo sencillo. También otro, cuando te compras algo, ¿verdad? Actividad, conjunto de actividades o conductas. A ver, ¿qué es actividad? Entonces, tenemos los tres tipos de componente de carácter, que tenemos la emotividad, ¿verdad? El sentimiento que sentimos felicidad por hacer algo porque cumplimos una meta. La actividad. A ver, ¿quién me dice actividad? Anthony. Anthony no me escucha. Sí. Poroso. A ver, Wally. Cuando es una fecha especial, es una actividad porque vamos a hacerlo entre todos nuestros familiares. Un cumpleaños, muy bien. Actividades diarias laborales, ¿verdad? Cocinar es una actividad. También el deporte. También es una actividad, claro, un deporte. Sí. Vamos. A ver, Álava, Juliet, resonancia. Que Vamos para el habla grupo uno. Álava. sí, tal vez cuando uno experimenta una situación y se queda como que digamos que un shock y necesita un tiempo para volver a donde está el presente. Ya, un ejemplo, un ejemplo. A ver, El esta clase, fallecimiento de un familiar. ya, esta clase no es difícil, esta clase solamente es razonamiento, tipo diálogo conversatorio. No le estoy pidiendo, hágame una investigación científica, cuantitativa, cualitativa, hágame un estudio de caso. Es una materia súper fácil que ustedes lo pueden conversar. Entonces, ahora, relacionémonos con la vida diaria. Con un paciente que está enfermo, el hijo está enfermo, está en el hospital y está en shock por el diagnóstico que le han dado, ¿verdad? Entonces, ese familiar todavía no entra en, como decimos vulgarmente, no aterriza, ¿verdad? Entonces todavía está impresionado tal vez por el diagnóstico que recibió de dicha, por la patología, ¿verdad? Que no esperaba. Entonces, eso es resonancia. Entonces, hagamos de estas exposiciones tipo conversatorio donde todos participemos, donde no solamente tienen que exponer e incluso hasta el expositor que está exponiendo, ¿verdad? Puede preguntar a sus compañeros, ¿qué le parece, compañero? ¿En qué me puedo acotar? Porque si vamos a ponernos a exponer, algunos se van a dormir, otros nos van a escuchar. La idea es que tienen que tener algo, receptar, lo más importante. ¿Ya? Continúe. Balón, Carla. En la siguiente diapositiva.
Las características del carácter, la constancia y su coherencia. El carácter se manifiesta de manera consciente en las acciones y decisiones de una persona a lo largo del tiempo. La integridad. Una persona con buen carácter es fiel a sus valores y principios, incluso cuando enfrentan presión externa. Un ejemplo sería una persona que, a pesar de las situaciones, se mantiene de manera positiva. La responsabilidad. Asume las consecuencias de sus actos y cumple con sus deberes y compromisos. La resiliencia, la capacidad de enfrentar adversidades y retos de manera positiva y constructiva, sin desviarse de los propios valores. Integridad. Deme otro ejemplo de integridad. Eh, mm, Integridad. Cuando hacemos una actividad, lo hacemos No. A ver, ¿quién le ayuda a su compañero? El grupo, por favor. Alguien voluntariamente, ¿quién le quiere ayudar a su compañera? Por ejemplo, de que Lo una que hace persona, el grupo es integración, no es lo mismo que integridad, eso es otra cosa. de que una persona sepa que una persona hizo algo malo y le preguntan si sabe lo que hizo esa persona, y la integridad sería que lo diga, porque ese es su carácter. Son sus valores, sus principios, ¿verdad? Que se forman en la familia. O sea, un ejemplo, me dicen a mí, un compañero, llévate, nos encontramos $10 y vemos que a esa persona, ¿a quién se le cayó los $10? Un ejemplo, ¿no? Entonces, yo voy a devolver. Y si la otra persona me dice, no devuelvas, entonces va a haber tu integridad, tus valores, tus principios. Y tienes que ser honrado, honesto, ¿sabes qué? Devolver el dinero que tú viste que se le cayó a la persona, otra persona. ¿Ya? Continúen. Balón. siguiente diapositiva. Y Carla, usted es Carla Balón, y la siguiente Heidi me da un resumen de todo lo que expusieron. El temperamento. Nuestra manera de comunicarnos está influenciada o determinada por nuestro tipo de temperamento, ya que es una combinación de rasgos del carácter que afectan la conducta en forma subconsciente. Estos rasgos de carácter se heredan a través de los genes y son responsables, en gran medida, por la manera en que nos relacionamos. Las 4 clases de temperamento son el sanguíneo, el colérico, el melancólico y el flemático. El sanguíneo toma decisiones basadas en las emociones y habla antes de pensar. Es sensible, cálido y receptivo. Esto lo ayuda a identificarse con el sufrimiento de los demás. El colérico tiende a ser interesante, Continúe. tiene que ser decidido y llenar de opciones el resultado fácil de tomar decisiones por su cuenta. Es extrovertido, pero es en el éxito donde otros fracasan porque él sigue empeñado en la tarea cuando otros se desalientan. El melancólico es introvertido y es una persona y con una mente muy analítica, pero es detallista en su manera de pensar. El flemático, por lo general, no es una persona combativa, no le gustan los enfrentamientos, las enfrentaciones y es cálida y densa. A ver, deme sus conclusiones y de todo un poco.
A ver, lo que sí entendí es que poder comprender las emociones, los sentimientos, ayuda a la persona que comprenda a otra persona en sí, porque lo que vimos fue sobre el carácter, el temperamento, los sentimientos, la emoción que siente una persona en sí, es todos las emociones que siente una persona y cómo a veces se lleva, si bien o si mal, qué característica tiene cada una. En sí vimos un poco de todo lo que conlleva una persona en lo que hace en su actividad día a día, en cómo lo toma, si lo toma bien, si lo toma mal, y poder, como digamos, entender y entendernos a nosotros mismos en sí, porque a veces como nosotros ni sabemos lo que tenemos, pero hay una explicación, pero y a veces nosotros lo tomamos de una manera y otro lo toma de una manera más calmada. Entonces, como nosotros mismos comprendemos el pensamiento y nuestras propias emociones, y eso es lo que puedo decir. Álava, ¿usted qué puede acotar? Juliet. ¿Está en sala, Juliet? Fundamental también en la vida del ser humano, en cómo reaccionamos ante tal situación. Y esto viene desde la formación de un niño, cómo nos han criado, qué valores nos han dado y según eso nosotros crecemos y los aplicamos a la vida real. Por ejemplo, de que las emociones juegan un papel fundamental para la motivación y también en la forma de los juicios, de las decisiones, como estaba diciendo. También tenemos que las emociones son una interpretación, podríamos decir, los sentimientos son una interpretación de las emociones, ya que esto impacta también en el pensamiento y ese tipo de cosas. También en cuanto a la enfermería, podemos decir que los procesos psíquicos, como son el sentimiento y todo eso, juegan un papel fundamental también en el contacto con el paciente, ya que al uno entender esto también tiene una comprensión profunda por el cuidado del paciente también y saber manejarlo. Por ejemplo, podríamos decir que en la emoción, en contexto de la enfermería, uno con esto aprende a comprender y a gestionar sus emociones. Y como decía, es un cuidado, es crucial porque uno con esto también tiene empatía y es afectivo con los pacientes. Creo que eso sería todo. Ok, gracias. Le faltó un poquito más a las teorías de las emociones, le faltó la exposición. Estaba muy déjeme ver su bibliografía. Les dije que no tienen bibliografía. No la puse aquí en la diapositiva, después la tengo en el documento puesta. Tienen que colocarla en la diapositiva. Sí, se me pasó por alto Yo ponerla. quiero ver de qué fuente bibliográfica usted saca su información. ¿Qué tan básica o qué tan científica puede ser su información? Entonces, no puedo analizar la bibliografía. Bueno, así hablamos del resumen de del sentimiento, que son las emociones, ¿verdad? En lo que es en el campo de la enfermería. Recuerden que la enfermería abarca muchos campos de docencia, investigación, asistencial, ¿verdad? Entonces nos vamos a encontrar con diferentes situaciones, ¿verdad? Un ejemplo, las enfermeras asistenciales de primer nivel en un caso de emergencia, pueden llegar un paciente que ya está en los últimos días o está en cuidados paliativos y ya y llega en shock y fallece, ¿no? Entonces, la enfermera, ¿cómo debe afrontar esa situación, verdad? Calmada, no es que no sienta nada ni que uno es de un corazón de hielo, como no, sino que tiene que controlar sus emociones porque tiene que tanto el médico, el personal, el equipo multidisciplinario tiene que dar la noticia al familiar. Entonces el médico no se va a poner a llorar con el familiar, ¿verdad?
Entonces, el médico tiene que dar, profesionalmente, tiene que comunicar, pasó este suceso por tal motivo, el paciente tenía antecedentes, llegó a esta instancia, no recibieron los cuidados paliativos que era, o la familia ya tiene un duelo anticipado, comúnmente que se sabe llamar un duelo anticipado, que ellos ya saben que en cualquier momento puede fallecer el familiar, o si no que puede ser un duelo inesperado, que eso sí es inevitable, que es sorpresa, ¿verdad? A ver, chicos, entonces voy a habilitar la plataforma ahorita mismo para que suban su trabajo ya con el Word. Ahora, el siguiente grupo. Siguiente grupo, Bonilla. ¿Quién va a presentar el grupo? Yo. Eso lo dejo a su elección, que alguien presente el grupo. Muy buenas, muy buenas tardes con todos. El día de hoy, el grupo número 2 les va a hablar un poco sobre los tipos de temperamento. Este grupo está conformado por Bonilla de la Rosa Joana, Borbor Panchana Ariana, Carlos Ramírez Anabela, Carlos Villao Caterín, Chacha Surki Emily y mi persona, Borbor Escalante Bianca. Ok. Gracias, Bianca. Lisbeth Borbor. Y este grupo están todos. Buenos días, Miss Dire. ¿Comienzo? Claro, sí, continúe. ¿Cuántas diapositivas tienen? 15, 17 con las preferencias. Dos diapositivas por cada estudiante. A ver, continúa. Definición de temperamento. Listo. Buenas tardes con todos. Les voy a hablar sobre la definición del temperamento. El temperamento, la palabra temperamento se deriva de su etimología del latín temperamentum, que significa mezcla. Definir el término del temperamento es muy complejo debido a las variadas perspectivas de los investigadores. En el ámbito de las patologías se relaciona con las diferencias individuales en estilos conductales, mientras que los filósofos, fisiólogos, lo ven como una característica básica de autorregulación del organismo enfocada en la elaboración de estímulos y la regulación conductal. Otros las consideran un aspecto regulador de las emociones en contextos sociales. Por lo tanto, el término temperamento ha experimentado una expansión considerable en la psicología. Y hoy en día prácticamente se denomina un fenómeno que surge en la infancia y representa una especie de fundamento biológico o constitucionales de la futura personalidad de cada uno. Siguiente diapositiva. Listo. La diferencia de la personalidad y el carácter se detalla de manera, la personalidad se detalla de manera más subjetiva, describiendo a una persona como agradable, fuerte o depresiva. Se mantiene cómo nos percibimos a nosotros mismos y cómo nos mostramos al mundo. Según Berger sostiene que el estudio de la personalidad debe de basarse en el carácter. En cambio, el carácter se forma a través de experiencias y aprendizajes aprendidos, como una observación prolongada y el estudio del comportamiento de la persona. Si el temperamento es una disposición biológica, el carácter depende de las experiencias del sujeto. La importancia del temperamento en la psicología, tenemos que el temperamento es importante porque forma la base de la personalidad y moldea cómo los individuos interactúan con su entorno. Desde la infancia, el temperamento está caracterizado por su estabilidad o a lo largo del tiempo.
y su fuerte componente hereditario, donde influye en la formación de la personalidad y determina cómo las personas controlan y expresan sus emociones. Listo. ¿Sigo? Sí, continúe. Ok, el temperamento. Vamos a hablar ahora sobre la clasificación clásica de los temperamentos. Comenzamos por los tipos de clásicos de temperamento, el sanguíneo y el melancólico, perdón. Tenemos que las características del sanguíneo, tenemos que es extrovertido y sociable, flexible y adaptable. Aparte es apasionado y entusiasta, optimista y positivo, impulsivo y espontáneo. En tanto, el comportamiento suele ser muy sociables, que disfrutan de la compañía de los demás, destacando su lado conversador y alegre. Son personas que gustan mucho el riesgo y rechazan por absoluto el aburrimiento, puesto que siempre están buscando nuevas aventuras, nuevas actividades. En emociones predominantes tenemos que destacar la alegría y el entusiasmo, la pasión y la emoción, a veces también la impaciencia. En reacciones típicas se emocionan fácilmente y muestran sus sentimientos. Suelen también ser impacientes y perder la calma, como ya antes lo mencioné, y también se recuperan rápidamente de los contratiempos. En fortalezas tenemos la capacidad de motivar, aconsejar y ser inspiración para los demás. En debilidades pueden ser superficial y no profundizar en temas importantes. Siguiente diapositiva, por favor. En tanto, los temperamentos melancólicos tenemos que son sensibles y emocionales, leales y comprometidos. En los comportamientos pueden parecer personas muy serias y tienden a tener un comportamiento ansioso. En emociones predominantes tenemos a la reflexión, el compromiso, la ansiedad y la preocupación. En reacciones típicas destacamos que pueden ser pesimistas y ver en el lado negativo. En estas personas tenemos que la fortaleza tienen atención a los detalles y la perfección, y como debilidad la tendencia a sentirse frecuentemente tristes y desanimados. Siguiente. Ya, ahí solamente porque son 2 diapositivas por estudiantes, ¿verdad? Listo. Vamos con Carlos, Anabela. Sí, Docente, buenas tardes. disculpa, solo quedan 5 diapositivas, no conté lo que es la conclusión. Bueno, pero alguien la puede decir sin necesidad que esté la diapositiva. Ya, buenas tardes. Yo voy a seguir con la exposición sobre la descripción del temperamento colérico. El temperamento colérico en sí es un temperamento que permite grandes conquistas a través de una persona que tiene mucha energía, tiene mucha fuerza. Estas personas no dejan una actividad para mañana, o sea, lo hacen ahí mismo. Quieren realizar todo en un solo día. Son como muy hiperactivas, son muy rápidas en resolver problemas. En sus características tenemos que se distingue por su reactividad inmediata, energética y duradera. Como les dije, es una persona que no deja las cosas para mañana. Le gusta hacer todo en un solo día, le gusta estar libre, se podría decir, cuando tiene demasiadas actividades. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos bastantes actividades, bastantes tareas, uno lo quiere hacer todo en un solo día para decir, mañana ya hago todo en un solo día para mañana poder descansar. O si mañana tiene una fiesta, digo, hago todo en un día, me voy a tomar este día para hacer tareas para mañana poder ir a disfrutar a la fiesta. También tenemos que son decididas y persistentes en perseguir sus objetivos. No le gusta en sí, no le gusta como perder o no le gusta ser, ser una persona que no ser una persona que no consigue sus objetivos, le gusta todo que sea a su manera, se podría decir.
En el comportamiento tenemos que no tienen miedo de tomar decisiones rápidamente, incluso bajo presión. Ellos toman su decisión por sí solos. También tenemos las emociones predominantes, es muy energético, está orientado a la acción, es muy imperactivo esa persona. En reacciones típicas tenemos las personas coléricas a menudo tienen una baja tolerancia a frustración y suelen enojarse con facilidad cuando las cosas no les salen como lo quieren. Como les dije, una persona no le gusta que todo le salga como él quiere, no quiere que nadie más por ejemplo, si una persona no trabaja por ejemplo, aquí, si una persona no trabaja, de una vez lo saca del grupo, ¿no? Le gusta que todo salga bien, que la exposición salga bien, entonces eso se podría decir. En las fortalezas tenemos que son excelentes líderes debido a su capacidad de tomar decisiones rápidas y dirigir a los demás. Es un líder en un grupo, le gusta hacer a su manera, yo te reparto los temas, tú me investigas esto y si está mal, te corrijo. En las debilidades tenemos que pueden ser demasiados controladores y autoritarios. Estas personas a veces quieren controlar a las personas, cosas que a veces están mal. Ellos quieren hacer todo por sí solos. Siguiente diapositiva. En la descripción del el temperamento flemático. Estas de aquí. Discúlpeme. Es un ratito, Anabel. Continúe su compañera Emily Chacha. Muy buenas, Miss. Yo les voy a hablar un poquito acerca de lo que es el temperamento flemático. Bueno, se dice que el temperamento flemático se puede distinguir su reactividad retardada y media efímera. Se puede decir que es como que las personas que son un poquito, mm, como a veces suelen ser muy calladas. Por ejemplo, recuerdo que yo tenía una compañera que era, o sea, su actitud era, no es que sean personas frías, es que les puede llegar a costar un poquito demostrar sus emociones. Por ejemplo, en lo que pude investigar, nos dice que las personas de este tipo de temperamento flemático se destacan por un temperamento por el cual valoran mucho la exactitud a la hora de pensar. Son personas que hacen las cosas y que no les gusta que se hagan las cosas realmente enfadadas, que no demuestran demasiado sus emociones, llegando a parecer algo frías, como ya les dije. Además suelen mostrarse algo tímidas y evitar ser el centro de atención o sostener un rol de liderazgo. En estas personas son muy buenas para mantener la calma, también evitan mucho los conflictos y pueden enfrentar desafíos relacionados con la falta de iniciativa y resistencia al cambio. Como podemos ver en el cuadrito, están clasificadas en 6, en la cual la primera nos habla de las características principales que pueden tener las personas con un temperamento flemático, en la cual se distingue por su reactividad retardada, medida y efímera. Es el tipo de persona más fácil de tratar y es por su naturaleza muy agradable y temperamentados. Es frío y se toma su tiempo para la toma de decisiones. Al lado encontramos un cuadrito que nos habla del comportamiento. Este nos dice que suelen ser muy pacientes, tanto en situaciones cotidianas como en relaciones intrapersonales. También nos dice que son propensos a expresar sus emociones o pensamientos fácilmente. Prefieren guardar sus sentimientos para sí mismos. En el tercer cuadrito encontramos las emociones predominantes, que siempre buscan estar por encima de todo, necesitan su paz. Y por otro lado, que tienden a ser muy pasivos, dejando que las cosas sucedan a su propio ritmo. Las típicas que ellos pueden tener es que suelen evitar los conflictos y buscar resoluciones muy pacíficas. También pueden tener una actitud un poco despreocupada y pueden parecer algo desinteresados. Entre sus fortalezas podemos encontrar que son fiables, constantes, lo que lo hacen buenas personas. También son excelentes oyendo y suelen ofrecer apoyo emocional en vez de juzgar. Entre sus debilidades podemos encontrar que pueden tener problemas para expresar sus emociones o necesidades y también que carecen de motivación o ambición para alcanzar altos objetivos,
prefiriendo la comodidad y la seguridad. Ya. Esta diapositiva nos busca indicar sobre todo el impacto del temperamento en las teorías modernas. Va a ir Castro Diana. Castro. Ella no está en este grupo. Ella dice que... ¿Por qué no está en su grupo? Yo lo coloqué en su grupo. Está Carlos, Castro, Chacha, Chávez. Perdón, me pasé. Está Chacha, Castro, Carlos, Borbor, Bonilla. ¿Que no participó o se olvidaron de ella? ¿Qué pasó? ¿O en qué grupo está Diana? Diana Castro. ¿Se acuerdan que yo hice las salas? Habían personas que no tienen que estar en esas salas. Dije, ordénense como yo les mencioné porque si no se van a confundir. Y después no van a tener con quién trabajar. ¿Diana está en sala? No está en sala. Aquí falta coordinación de grupal. Todo eso va a ser calificado. Grupal, presentación, todo. A ver. Tampoco se pronuncia la compañera. No la incluyeron porque tampoco se interesó en el trabajo. Así es. Claro, porque incluso yo envié el link del grupo número 2 al grupo general donde están todos los estudiantes y una compañera incluso hasta llegó un poquito tarde, pero la incluimos. En cambio, al momento de usted hacer las salas pequeñas, solo se habían incluido unas 5, pero ya con el tiempo fueron agregando más y más y más, pero la compañera nunca apareció. Bueno, Se envió los links y también se avisó en el grupo general de todos que estábamos esperando a los del grupo 2. Entonces, como no somos niños chiquitos, también tenemos que estar pendientes de las actividades. Y si no participan o no colaboran en el trabajo, no podemos obligarlos. bueno, la verdad, sus dilemas que tengan internamente, bueno, de verdad, hay que hablar con más respeto. Yo sé que no son niños y tampoco son tus compañeros, ¿ya? Hablemos con educación y con respetando a los demás estudiantes, compañeros. Ya, independientemente de su organización, solamente me dicen a mí, no participó suficiente, ¿ya? O no colaboró, nada más. Los conflictos internamente, pues ya usted tiene que resolverlo calmadamente. Ahora, entonces Diana Castro no va a tener nota. Son 15 puntos que estoy, 10 puntos el trabajo de la que hicieron y 15 el de aquí. Ella pierde 15 puntos. Los que no colaboran pierden 15 puntos. Miren qué puntos en. Y no es que van a llevar los 15 puntos netamente, porque le estoy calificando contenido, bibliografía y la exposición. Entonces van a llegar a 10, van a llegar a 8, porque no van a tener los 15 completos. Entonces, por favor, no se descuiden porque a última instancia no van a estar diciendo, no, licenciada, ya cuando se acaba el ciclo, me faltaron tantos puntos, ayúdenme. Yo siempre estoy, cuando nunca aparece. Bueno, continuamos porque tengo otros grupos. Joana Bonilla. Joana también participó. ¿Quién no participó en el grupo? A ver, dígame. ¿Joana participó? Ella sí participó. La única estudiante que no participó fue la que no se presentó. Diana. Sí. Diana, la que no participó en exposición. ¿Quién falta exponer? La compañera Yana Bonilla y Carlos Villao y mi persona. A ver, Carlos. Carlos.
Después sigue usted y luego sigue el otro. Carlos Anabela, continúa. No, la compañera Carlos Villao Caterín. Carlos. Carlos Caterín. Ah, ya, continúe, sí, son dos Carlos. Continúe, Carlos. Anabela. La influencia genética y ambiental. El temperamento abarca a rasgos como la sociabilidad, la emocionalidad y el nivel de la actividad, de la atención y la persistencia, los cuales tienden a ser bastante estables, especialmente en la edad adulta. La formación de temperamento está influenciada tanto por factores genéticos como en ambientales, reflejando una interacción compleja entre ambos. Vemos que los estudios con gemelos idénticos y no idénticos han demostrado que la genética juega un papel significativo en la determinación del temperamento, que este se estima entre un 20 y un 60% del temperamento que está influenciado por la genética. No obstante, no existe un patrón de herencia claro ni genes específicos que puedan definir los rasgos temperamentales exactos. En cambio, son muchas las variaciones genéticas comunes que se combinan para influir en las características individuales del temperamento, junto con cambios epigénitos que también pueden tener un impacto. Por otro lado, tenemos los factores ambientales que también influyen significativamente en el temperamento al afectar la expresión genética. Un entorno adverso como un abuso o violencia infantil puede activar genes que incrementan el riesgo de rasgos temperamentales impulsivos, en constante con un ambiente positivo como un hogar seguro y afectuoso, que puede activar un conjunto de diferentes genes que contribuyen a un temperamento más tranquilo. Entonces, tanto la genética como el ambiente pueden interactuar para moldear el temperamento, resultando en una diversidad de características individuales que pueden ser ventajosas en diferentes contextos. Siguiente diapositiva. Bianca, continúe. Evolución y aplicaciones contemporáneas del temperamento. Bien, a lo largo de la historia, el concepto de temperamento ha ido evolucionando constantemente, convirtiéndose en un tema central tanto para la psicología como para la filosofía. Inicialmente, médicos griegos como Hipócrates establecieron 4 tipos de temperamento, cada uno con sus fortalezas y también con sus áreas de mejora. Es así como tenemos el temperamento sanguíneo, que son personas muy sentimentales, extrovertidas, positivistas, y estas están más enfocadas en las relaciones personales. Pero puede llegar a ser un poco desordenado, relajado con respecto al trabajo, desenfocado, por lo que necesita aprender también a escuchar a las demás personas, a saber que no todo gira en torno a él, que también existen más personas más que él. Tenemos al melancólico. La persona melancólica es una persona muy perfeccionista, lo que lo hace un excelente trabajador en distintas áreas. Es organizado y también esta persona está más orientada a los resultados que a las relaciones interpersonales. Es por eso que puede llegar a ser muy autocrítico consigo mismo, por lo que se puede guardar sus problemas y lo que esta persona necesita mejorar es ser un poco más abierto con el resto, el poder expresarse con el resto. Tenemos a las personas coléricas. Las personas coléricas son líderes innatos desde el nacimiento. Son personas muy racionales, que por lo tanto, si tú le preguntas a una persona colérica sobre algo que te ayude a resolver algo, esta persona va a saber exactamente qué hacer, qué punto seguir para poder llegar a tal resultado. Son personas muy energéticas, por lo que no les cuesta mucho trabajo el trabajar por horas, por lo que lo lleva a un fuerte impulso hacia lograr sus metas, sus objetivos. Es por eso que esta persona, si llegara a tener sus aspectos en un 100% en el lado de los negativos, puede llegar a ser ofensivo con los demás, un poco agresivo, por lo que necesita también de desarrollar lo que es la empatía y también debe de, en vez de orientarse tanto a sus propios méritos y ofender a los demás con la premisa de que el fin justifica los medios,
debería de tener más empatía y orientarse más en lo que es las relaciones interpersonales. Tenemos a las personas flemáticas, con temperamento flemático. Estas personas flemáticas son personas muy pacíficas, que saben escuchar, por los que se convierten en un gran amigo. Estas valoran mucho lo que son las relaciones interpersonales que tienen. Pero ¿qué pasa? Pasa que van a su propio ritmo, por lo que pueden ser reacios al cambio. Ellos prefieren la independencia y por lo que pueden ser un poco cómodos y no les gusta que los manden, por así decirlo. Tenemos al temperamento y las relaciones interpersonales. Vamos a ver cómo el temperamento influye en nuestras relaciones interpersonales. Bien, el autoconocimiento del propio temperamento se convierte en una herramienta esencial para el desarrollo personal y también para el desarrollo de las relaciones interpersonales. Debemos de saber que absolutamente todas las personas tenemos un temperamento dominante, pero también tenemos ciertos rasgos de los otros temperamentos. Es por eso que es importante el identificar nuestras fortalezas y nuestras debilidades para así poder comprender al resto y comprendernos a nosotros mismos, lo que va a facilitar nuestra convivencia y nuestra mejora con las relaciones. Un ejemplo de relaciones interpersonales entre temperamentos. Tenemos al sanguíneo y al melancólico. Una persona sanguínea está más influenciado en lo que es sus relaciones con las personas. Tenemos que es una persona muy relacionable, muy compasiva, pero que es desenfocado y también desorganizado. Ahora tenemos a la persona melancólica. Una persona melancólica está más orientada hacia el trabajo. Puede ser organizado, muy trabajador, pero puede ser muy autocrítico consigo mismo. Si estas personas se relacionan, pero no se llegaran a entender, simplemente esa relación no llevaría a nada porque estarían tan cerrados que no podrían entenderse. Sin embargo, si estas personas lograran comprenderse, lo que van a lograr es un equilibrio entre sus cualidades, siendo así que la persona sanguínea va a ayudarle a la persona melancólica a que no todo es trabajo, a que no se autocritique a sí mismo y que también aprenda a relacionarse con los demás, mientras que la persona melancólica le va a ayudar a la persona sanguínea pues, a prestar más atención en sus actividades académicas, en su trabajo, a tener metas. Ahora otro ejemplo, tenemos a una persona colérica con una persona flemática. La persona colérica está más orientada al trabajo, es un líder innato, es autosuficiente, pero puede ser un poco mandón. Ahora la persona flemática es una persona que está más orientada a las personas, es un buen amigo, persistente, conciliador, pero puede ser desinteresado en sus actividades y algo perezoso. La persona colérica le puede ayudar a la persona flemática a lograr sus metas, a no dejar todo a medias y a lograr sus objetivos, mientras que la persona flemática le puede ayudar a la persona colérica a que se relacione con los demás, a que pueda ser más abiertos con ellas y más empáticas. Muy bien, bien explicado. Ahora, ¿quién sigue? Falta un compañero, ¿verdad? Sí, falta la compañera Joana Bonilla. Continúa, Joana. ¿No está en sala, Joana Bonilla? No está en sala. Pero con relación a lo que Diana Castro y Bonilla me dijo que estaba presente, le voy a poner 0 porque no está ahorita que le tocó su exposición. Y va a tener solamente 5 porque participó con ustedes, pero no expuso y no veo el contenido de ella. ¿Ya? Solo tiene 5 Joana y 0 Diana. Y ustedes tendrán otra calificación por la exposición. Porque no está en sala, no pueden salirse de sala. Grupo 3. Ah, ya, ¿qué más? A ver, ¿cuántas diapositivas le falta? Porque les faltan todavía temas.
¿Cuántas diapositivas tienen que No, de exponer? ahí solo falta este tema y la conclusión y las bibliografías nada más. Le faltó tema. Este sería el tema de la compañera Joana. Y recuerden que el tema no es de estudiante, el tema es grupal. Bueno, el que le tocaría exponer ya, porque es la única que queda. Pero si no hay problema, también lo podría exponer yo. No, es que sí tienen que exponerlo, pero tiene que haber una secuencia. Ahora, chicos, su tema 2 está inconcluso. ¿Sabe por qué? Porque su tema es procesos, tipos de temperamentos, tipología de Pavlov, tipología de Kreskek y tipología de Jung. Eso falta. De hecho, como usted dijo, usted se acercó a los grupos, a las salas pequeñas, y usted lo único que había mencionado para nosotros realizar nuestro trabajo de exposición e investigación fue sobre los tipos de temperamento. No mencionó nada más con respecto a eso. De ahí ya mencionó lo que son las bibliografías No, yo les y pasé a cada grupo, se los pasé por chat. mm, no lo creo. Sí, a cada grupo en el chat, yo les pasaba por chat hasta 4 grupos, se los pasé los temas. De ahí ya después, bueno, era tal, tipo 3 de la tarde, bueno, los otros quedan inconclusos y aquí se va a pasar por Excel. Ajá, igual, el tema está inconcluso, le faltó más. Termina con su exposición para que el grupo 3 continúe. Aplicaciones del temperamento en el ámbito educativo. Bien. Sabemos que el temperamento ha evolucionado y actualmente se considera como una característica innata del ser humano. Sin embargo, esta se ve influenciada tanto por factores genéticos como en el ambiente en el que se va a desarrollar tal persona. Por ejemplo, durante el embarazo de la madre se puede ver influenciado en lo que es si la madre puede tener algún tipo de depresión o si puede llegar a tener ansiedad. Al momento de ir creciendo puede también verse influenciado por el trato que le dan la relación entre padre, madre e hijo y esto va a jugar un papel muy importante en el desarrollo de este niño. En la educación, el temperamento va a influir en cómo va a aprender, cómo se va a comportar y cómo se va a relacionar un niño con su entorno. Por ejemplo, tenemos que un niño con un temperamento activo y extrovertido va a presentar dificultades en lo que es la concentración al momento de realizar actividades tradicionales, como por ejemplo prestar atención a clases o realizar alguna tarea sincrónica con el docente. Ahora, tenemos que un niño con un temperamento tranquilo y retraído, en cambio, va a presentar dificultades como en trabajos grupales, el relacionarse con los demás. Es por eso que es importante que tanto los padres como los docentes aprendan a identificar y a saber tratar con los distintos temperamentos de cada persona, para que así, por ejemplo, en el niño activo y extrovertido, el aprendizaje que va a ser brindado a este estudiante debería ser basado más en el movimiento, en actividades en las que él pueda expresarse libremente, tanto física como verbalmente. Ahora, en un niño tranquilo y retraído, su aprendizaje debería basarse en actividades individuales, en ambientes más tranquilos. Esto con el fin de personalizar un ambiente para cada estudiante para hacer así un óptimo rendimiento académico y un ambiente mucho más inclusivo entre todos. Continúe, Isabel, termina. Bianca. Bueno, conclusión. Sabemos que el estudio del temperamento viene desde la antigüedad gracias a Hipócrates, que estableció estos 4 tipos de temperamentos. Sin embargo, este ha evolucionado con diversas teorías que lo han hecho mucho más perfeccionista y más teorías modernas. Ya, estos tipos de temperamento es un tema muy importante, el cual hay que analizar y comprender, porque nos permiten mejorar nuestras relaciones interpersonales para que éstas sean más efectivas y mucho más saludables.
Debemos de comprender que para que esto suceda, primero debemos de entendernos nuestro propio temperamento, saber conocernos a nosotros mismos, saber en qué aspectos podemos mejorar para poder así relacionarnos con el resto. ¿Alguna pregunta en sala? ¿Tienen alguna pregunta para Bianca? Los compañeros. Dana Júpiter, desea hacerle una pregunta a Bianca sobre la exposición. Chávez, Mary. Dígame, profesor. Chávez. ¿Tiene una Dígame. pregunta? ¿No? No le escucho entrecortado. Que se entendió la exposición de Bianca. Algo porque mi internet no está tan bien. Está entrecortado. Su internet está entrecortado o no escuchó la exposición. Sí escuché la exposición, pero no mucho porque mi internet está entrecortado. Bueno, entonces dígame lo que usted entendió de lo que escuchó. Lo que yo entendí de la exposición. Sí, de lo que la parte que usted sí escuchó. Ok. Coméntenos con los compañeros. Pues... mm, mm. Eh, pues entendí que... Bueno, pues entendí que es un aspecto fundamental para lograr entender la conducta humana y esto nos facilita el conocimiento y nos ayuda a tener las relaciones efectivas y saludables. También nos ayuda a reconocer nuestras tendencias y podemos mejorar en algunos aspectos. También nos ayuda a interactuar con las demás personas y de una forma más comprensiva. Y también esto ayuda en la educación y en la vida personal, creando un ambiente diferente y de alegría y de armonía. Bianca, ¿usted está de acuerdo con lo que dice su compañera? ¿Qué puedo acotar con el comentario de su compañera? No se le escucha. Active su micrófono. Pues se está inclinando un poco a lo que dije. En sí, el temperamento es un tema en el cual las personas lo pueden aprender fácilmente. Así que puede ser captado fácilmente sin necesidad de aprender ciertas palabras específicas que se hayan podido haber dicho. Chicos, tienen que estar atentos a la exposición. Yo sé que es una hora que tal vez ya desean almorzar, pero esa hora nos asignaron y tenemos que estar atentos. Después, ¿cómo van a estar? Temperamento y carácter son cosas diferentes, ¿verdad? El carácter, tú puedes ver una persona, ¿verdad? Pero esa persona se enoja rápido, ¿verdad? Esa persona va a tener un carácter débil porque no sabe manejar su temperamento ni su carácter, ¿verdad? No es que la persona que tiene un temperamento fuerte y que se enoja rápido es que es el más fuerte, no. La persona que sabe manejar su temperamento es porque sabe manejar sus emociones a través de cualquier crisis, cualquier adversidad.
sabe manejar la situación. La compañera explicaba, ¿verdad? Los tipos de temperamentos, ¿cuáles son? ¿Cuáles son los tipos de temperamento? Sanguíneo. ¿Cómo? Ya, sanguíneo, ¿cuál más? Melancólico. ¿Qué más? Colérico. Ya, y flemático. muy bien. Entonces yo les pregunto a ustedes, los 4 tipos ya saben. Si les pregunto en el examen, ya me saben. Cada uno, ¿verdad? Van a investigar sobre tipología de... ¿Qué falta? El grupo de verdad le faltó tema. Siguiente grupo, ya les voy a decir que lo tengo. Grupo 3. Bueno, muy buenos días, compañeros. Nosotros somos el grupo 3, integrado por Chávez Burgos, María Lina, Chávez Soledispa, Melanie Michel, Chele Panchana, Nicole Yulexi, Clemente Yagua Lisbeth, Corozo Preciado Grey Maoli y Cruz Muñoz Natalidad. Es Lisbeth Clemente, ¿verdad? A ver, vamos con Anthony Cruz. De este grupo todos están, según la lista, pues no sé si se habrán retirado. Si se retiran y no exponen, ya es otra cosa diferente. A ver, Anthony, vamos. Te escucho. ¿No está Anthony? A ver, Anthony no está. No está Anthony, no sé si está en sala. A ver, voy a buscarlo. Anthony Cruz. Sí está en sala, no me está escuchando o no desea participar. Cuénteme, por Dice, favor. me nombró a mí por si acaso. Anthony Cruz, sí, le estoy nombrando, Dice tiene que que es que poner. justamente cuando me nombró se fue la luz y ya regresó. Ya, puede participar y puede ponerse al día con la exposición, que sus compañeros quieren escuchar. Ya. Ya, lo que es el pensamiento, Ya, dígame el tema que va a todo el tema que va a exponer. lo que es la inobservabilidad, los cambios en la información y la experiencia personal. No, todo el tema grupal que les dije, que expusieran. Ya, elementos del pensamiento. ¿Qué más? Solo eso, profe, mandó solo los elementos del pensamiento, que son 8, si mal no lo recuerdo. Propósito, preguntas, supuestos, punto de vista, información, concepto, interpretación y inherencia. Todo eso es el tema. Todo eso. Ya, continúen. El pensamiento es un proceso complejo que permite planificar y dirigir la conducta de manera oculta. Se ha descrito como un proceso interno oculto que ocurre en la mente. Como primer punto tenemos la inobservabilidad. La inobservabilidad es el pensamiento que es un proceso que ocurre en la mente de manera interna y oculta. Por ejemplo, imaginemos que estamos mirando a alguien que está resolviendo un problema matemático. Nosotros podemos ver cómo mueve su lápiz, cómo mira el papel,
o cómo hace sus anotaciones. Sin embargo, nosotros no podemos ver qué es lo que está pensando, qué estrategias mentales está usando o cómo está llegando a su respuesta. Esta parte interna del proceso es donde ocurren los pensamientos y las decisiones, es decir, que es privada e inaccesible para otros. En lo que vendría a ser el cambio en la formación, se refiere a cómo han evolucionado las maneras en las que las personas desarrollan y organizan sus procesos mentales a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en la evolución educativa, en el pasado la educación solía ser más rígida y centrada en la memorización. Los estudiantes aprendían principalmente a través de la repetición y la instrucción más directa. En lo que es el impacto de la tecnología, especialmente Internet, ha cambiado radicalmente cómo accedemos a la información, y esto ha permitido un aprendizaje más autónomo y una capacidad de investigar y explorar temas con mayor profundidad. En cuanto a la influencia de la inteligencia artificial, la IA ha introducido nuevas formas de entender y simular el pensamiento humano. Los algoritmos y los modelos de aprendizaje automáticos están diseñados para imitar procesos cognitivos, lo que plantea preguntas sobre la naturaleza del pensamiento y la conciencia. En lo que se refiere a la experiencia personal influye en el pensamiento de varias maneras. Por ejemplo, en lo que es aprender de los errores. Cuando nosotros cometemos un error y lo corregimos, nosotros ya nos queda de experiencia y aprendemos de que no debemos hacer eso en un futuro. Esto ayuda a mejorar la capacidad para nosotros mismos tomar buenas decisiones. Por ejemplo, al momento que intentamos cocinar alguna receta que vemos en internet y se nos quema la comida que estamos preparando, ya nos queda experiencia de que la próxima vez que vayamos a ajustar todos los pasos, los ingredientes para hacer la receta, ya nos salgan de manera excelente o bien. En cuanto a las nuevas experiencias, podríamos poner un ejemplo, al viajar a otro país, que nos muestra diferentes culturas y costumbres, podemos ampliar la forma de pensar sobre todo el mundo. En cuanto a la reflexión personal, un ejemplo sería sobre una conversación difícil con un amigo que podría ayudarnos a mejorar la comunicación en un futuro. Y otro ejemplo sería eh, las habilidades desarrolladas. Por ejemplo, si he trabajado en varios proyectos de equipo, aprendería a colaborar mejor y a manejar mejor los conflictos de manera más efectiva. En resumen, las experiencias personales nos enseñan, nos ayudan a pensar de manera más efectiva, al aprender de nuestros errores, a enfrentar nuevas situaciones, a reflexionar las vivencias y desarrollar habilidades más específicas. Gracias. Gray. Buenas tardes, profesora. Yo les hablaré un poco más sobre los elementos del pensamiento. Un pequeño concepto. Los elementos del pensamiento vendrían a ser ciertos componentes esenciales que ayudarían a formar nuestro razonamiento o pensamiento de manera un poco más estructurada. Aquellos elementos son fundamentales porque tienen diversas funciones, tales como analizar, evaluar o mejorar incluso nuestro pensamiento actual, permitiendo que en muchas ocasiones tomemos las mejores decisiones y lleguemos a conclusiones un poco más racionales o fundamentadas en cierto conocimiento previo. También los elementos del pensamiento, que están cada uno de ellos representan un aspecto diferente del pensamiento. Sin embargo, todos están entrelazados mutuamente, se podría decir. Tenemos entre los elementos lo que es el propósito, las preguntas, la información, los puntos de vista, la interpretación, los conceptos, la experiencia, etc. Por un lado tenemos lo que sería el propósito. El propósito pueden ser las metas o los objetivos que las personas se tratan
se exponen para, para alcanzar algo, ¿no? A través del pensamiento. Un ejemplo de eso sería, en nuestro caso, como estamos estudiando enfermería, nuestro propósito sería llegar a ser unos buenos licenciados en enfermería con el objetivo de ayudar a los pacientes o dar un impulso a nuestra sociedad. El propósito se podría decir que es la razón de la cual hacemos una cosa. No sería como la consecuencia, sino es la razón por la cual nosotros decidimos o hacemos algo. También tenemos lo que son las preguntas. Las preguntas son las interrogantes que uno se plantea durante el camino que recorre para llegar a nuestro propósito. O también son preguntas que van surgiendo en el camino, ¿no? Vienen a ser, ¿cómo explicarla? Son como cuestiones o problemas que se presentan durante el camino hacia la meta, digámosle así. En cuanto a las preguntas, tenemos un ejemplo, podría ser en nuestro caso como futuros licenciados en enfermería, como no saber hacer tal cosa. Entonces, estudiamos para eso. Este sería como el proceso. Y durante este proceso van surgiendo preguntas como cómo canalizar, cómo atender bien al paciente, qué debemos hacer en tal situación, cosas así. También tenemos lo que es la información. Por un lado, la información son los datos, sean cualitativos o cuantitativos, que llegan o que podemos absorber a través de observaciones, experiencias o evidencias también recopiladas por el razonamiento. Sirven para evaluar la relevancia, la precisión y suficiencia de la información, lo cual es esencial para tener un pensamiento sólido. La información, un ejemplo de información sería nuestras investigaciones de diversos temas, lo que nos ayudaría a entender mucho mejor las situaciones que se nos pueden presentar. Y entre estos tres elementos que serían como los principales, propósito, preguntas y información están netamente entrelazados y se los puede relacionar con lo que es la enfermería, porque nos ayuda en cuanto a la mejora de toma de decisiones. La siguiente diapositiva, porfa. Ok, tenemos la interpretación e inferencia. La interpretación vendría a ser como el proceso de darle sentido a la información que hemos recopilado. Por otro lado, la inferencia es la conclusión basado a la información que ya obtuvimos. En cuanto al proceso, una persona se tiende a trazar propósitos. En el camino de eso están las preguntas que le surgen y la información que llega es la que le responde o tiende a resolver las dudas que tiene esa persona. La interpretación también está enlazada porque es lo que uno entiende a base de la información que le llegó para poder resolver esas preguntas. Y la inferencia es esa conclusión. Como se puede observar en la figura, dice que la inferencia es lo que se dice en el texto, o vendría a ser la información, los conocimientos previos, lo que ya tenemos a través de la interpretación, y la inferencia es la conclusión a la que llega el lector o llegamos nosotros, usando ya la información obtenida previamente. La siguiente diapositiva, por favor. Tenemos lo que son los conceptos. Los conceptos también son ideas o teorías que se utilizan para organizar y clasificar la información. Estos pueden ser abstractos y a menudo fundamentales para la comprensión de un tema. Comprender estos conceptos clave y cómo se aplican es esencial para que nosotros podamos desarrollar lo que vendría a ser el pensamiento
crítico. Por ejemplo, tenemos los conceptos de justicia, democracia y sostenibilidad, los cuales son fundamentales para el análisis de ciencias sociales y las políticas. Siguiente, por favor. No, ahí nomás. Ese es otro compañero. A ver, Nicole Chele. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañero. Yo voy a hablar sobre las suposiciones. Las suposiciones son creencias subyacentes que damos por sentadas al pensar. A menudo estas suposiciones no se cuestionan, pero pueden tener un impacto significativo en nuestras conclusiones. Identificar y examinar las suposiciones es crucial para un pensamiento crítico y objetivo. El ejemplo de suposiciones, supongamos que alguien asume que si una persona tiene un título universitario, necesariamente tiene éxito en su carrera profesional. Esta es una suposición que no siempre se verifica en la práctica. Suponer que todos los jóvenes prefieren tecnologías digitales a libros impresos, sin considerar que algunas pueden preferir métodos tradicionales de lectura. La otra diapositiva, por favor. Implicaciones y consecuencias. Implicaciones. Al pensar en una situación, en una decisión, es fundamental considerar las posiciones implicaciones, es decir, lo que puede suceder como resultado de ciertas acciones o pensamientos. Si se acepta que la educación en línea es igual que el efectivo de la educación presencial, una implicación podría ser que las instituciones educativas podrían reducir la inversión en física. Las consecuencias son los resultados que se derivan de nuestras decisiones o formas de pensar. Comprender las posibles consecuencias nos ayuda a anticipar los efectos de nuestras acciones y tomar decisiones más informadas. Implementar políticas para reducir el insumo de plásticos de un solo uso podría llevar a una disminución en la contaminación ambiental. Otro ejemplo, si un gobierno decide aumentar el salario mínimo, una posible consecuencia podría ser el aumento en el costo de los bienes y servicios. Siguiente diapositiva. Los puntos de vista. El punto de vista es la perspectiva o marco de referencia desde el cual se aborda un problema o situación. Reconocer que existen múltiples puntos de vista es esencial para el pensamiento crítico. Reconocer que existen múltiples puntos de vista es esencial para el pensamiento crítico. Perspectivas múltiples. El pensamiento puede ser requerido cuando se considera desde múltiples perspectivas. Esto incluye examinar un tema desde diferentes puntos de vista, lo que permite con una comprensión más completa y menos sesgada. El pensamiento crítico implica evaluar cuidadosamente las ideas desde diferentes ángulos y esto es dispuesto a cuestionar nuestras propias suposiciones y creencias. Ejemplo, es el debate sobre el cambio climático. El punto de vista podría enfocarse en la necesidad urgente de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para proteger el planeta. ¿Terminó usted, Chele? Y ahí siguen las conclusiones. Mary Chávez. Ya. ¿Sí me escuchan ahí bien? Los elementos del pensamiento son los componentes esenciales que estructuran nuestro proceso de razonamiento. Estos elementos sirven como herramientas para analizar, evaluar y mejorar nuestros pensamientos, permitiendo que nuestras decisiones y conclusiones sean más racionales y fundamentadas. Cada uno de estos elementos representa un aspecto distinto del pensamiento, pero todos están interrelacionados y se influencian mutuamente. Por ejemplo, al abordar un problema o situación, lo hacemos con un propósito en mente, que es la meta que queremos alcanzar para lograr este objetivo. Formulamos preguntas que guían nuestra investigación y análisis durante este proceso.
Inevitablemente operamos bajo ciertos supuestos que son creencias que damos por sentadas sin cuestionar además. Siempre vamos el problema desde un punto de vista particular que pueden influir en cómo interpretamos la información. La información que recopilamos y utilizamos es crucial, ya que constituye la base de nuestros argumentos y decisiones. Para organizar esta información, empleamos conceptos que son ideas claves o teorías que nos ayudan a clasificar y entender los datos. Una vez que hemos reunido y organizado la información, pasamos a la interpretación e inferencia, donde le damos sentido a los datos y sacamos conclusiones. En conjunto, estos elementos conforman un marco para pensar de manera crítica y efectiva, permitiendo que nuestras reflexiones y decisiones sean más coherentes y fundamentadas. Conclusión. El pensamiento, cuando se entiende y se practica utilizando estos elementos, se convierte en una herramienta poderosa para la resolución del problema. La toma de decisiones y la comprensión profunda de cualquier situación o tema. Esta estructura del pensamiento permite a las personas articular mejor sus ideas, desarrollar argumentos más sólidos y considerar múltiples perspectivas, lo que lleva a un enfoque más completo y enriquecido, el análisis y la interacción con el mundo. Por lo tanto, aplicar conscientemente los 8 elementos del pensamiento no solo enriquece la comprensión individual, sino también facilita una comunicación más clara y efectiva con los demás. Pensar que no es simplemente un proceso automático que ocurre en la mente. Es una actividad estructurada que implica diversos componentes desde la identificación de un propósito claro hasta la consideración de las implicaciones de nuestras conclusiones. Estos elementos proporcionan un marco para analizar y evaluar nuestros pensamientos, ayudándonos a reconocer y superar sesgos, suposiciones infundadas y errores en el razonamiento. Todo lo leyó. No me dijo lo que pensaba las conclusiones, estudiante. No se trata de leer, se trata de que usted entienda, interprete lo que... vamos con la bibliografía. Retrocede en la bibliografía, por favor. Ya, aquí en la bibliografía del 2008. Estamos en el 2024. ¿Cuántos años han pasado? Es una... Hay cierta bibliografía que sí se debe colocar, porque es a través de historiadores, históricos, pero hay que buscar bibliografía del sílabo, chicos, tienen bibliografía del sílabo actualizada, del 2000, estamos en 2024, ha pasado 24 años. Y solamente tienen una del 2024, cómo desarrollar el pensamiento crítico en 7 pasos. Solo una. Entonces, miren la información que ustedes buscan. Yo sé que hay bibliografía que necesitan presentarse, que historiadores, pero tampoco pueden colocar una bibliografía de muchos años. Máximo la bibliografía para chicos que tengan ustedes conocimiento son 5 años aceptables. ¿Qué significa? 2019, 20, 21, 22, 23. Hasta 19 está como que mucho. Entonces, esa bibliografía no está bien. Por lo tanto, si la bibliografía no está bien porque ya está desactualizada, algo importante dijo su compañero Anthony en la inteligencia artificial. Tal vez lo buscó en el 2020, no existe la inteligencia artificial. Entonces no vamos a poder comparar los tiempos retrospectivos con los actuales. Por favor, que la bibliografía sea actualizada. No es cuestión de incomodarlos, ni que la docente molesta, no. Le estoy diciendo para que en los otros trabajos no vuelva a pasar. Nos vamos a desconectar porque yo tengo una reunión de internado. Entonces, por tal motivo, hoy será hasta la 1:30. Expusieron 3 grupos, ¿verdad? Voy a tratar de darme los 15 minutos para pasar los temas. No me voy a desconectar, me dan ahorita voy a hacerlo, si no tengo muchas actividades y después no les paso.